Las actas de las sesiones 337, 338 y 340, 342 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 344 y 346 se ponen a disposición de los y las integrantes de la comisión. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Se han presentado los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. También se ha recibido la moción que modifica la Carta Fundamental para habilitar en forma permanente a los pensionados en modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios a exigir el pago anticipado de su renta en las condiciones que indica. Se han recibido solicitudes del diputado señor Bianchi, solicita poner en tabla el proyecto que modifica el Código Civil para establecer la nulidad absoluta de todo acto o contrato que considere una tabla de mortalidad que exceda los 85 años de edad de alguno de los contratantes, y solicita citar al representante de la Comisión para el Mercado Financiero con el objeto de dar cuenta de las medidas introducidas a las compañías de seguro de vida sobre anticipo de pensiones de rentas vitalicias, toda vez que su interpretación vulnera abiertamente el espíritu de la norma aprobada por la Comisión. Tenemos correo electrónico que se confirma la asistencia por parte de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público del señor Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, la señora Yélica Lucic Nadal, abogada de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, la señora Valeria Gelves, abogada, y el señor Rodrigo Peña, abogados de la unidad. Se han recibido las confirmaciones de los profesores y abogados, estos señores José Pedro Silva, señor Antonio Mascuñán, señor Gonzalo Medina. El Sistema de Ley del Hoy y la Cámara de Diputados ha recibido una solicitud de audiencia para la comisión del señor José Miguel Correa Allende. Persona, organización o entidad representada sería la Federación de Colegios Profesionales. Materia específica, tramitación del proyecto de ley sobre colegios profesionales del año 2009. Voy a repetir, señor presidente, porque parece que no se alcanzó a escuchar una petición que hizo el diputado Bianchi. ¿Sí? Sí, allá, lo otro se entendió. Sí, la petición solicita, poner en tabla un proyecto, el 14046, que modifica el Código Civil para establecer nulidad absoluta de todo acto o contrato que considere una tabla de mortalidad que exceda 85 años, y solicita que se invite al representante de la Comisión para el Mercado Financiero con el objeto de dar cuenta de las medidas instruidas a las compañías de seguros de vida sobre anticipo de pensiones vitalicias, toda vez que considera que su interpretación vulnera abiertamente el espíritu de la norma aprobada por el Congreso. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Leonardo Soto. Señor presidente, yo quisiera en este momento de la cuenta sumarme a la petición que ha hecho el diputado Karim Bianchi en torno a citar al director de la Comisión de Mercado Financiero, secretario general, no sé cuál es el cargo específico, que pueda venir a la brevedad posible, presidente, a esta comisión, aclarar los términos de su instructivo para proceder al retiro de fondos de los denominados jubilados de renta vitalicia. De acuerdo a los antecedentes que se dispone, que todavía son muy ambiguos, en su instructivo, la Comisión de Mercado Financiero habría establecido algo que claramente excede el espíritu y el sentido del proyecto de ley de retiro de pensión alimenticia. Según lo que se informa, el instructivo establecería que si alguien retira un 5% de los fondos que tiene en su reserva técnica como jubilado de renta vitalicia de una compañía de seguro, como contrapartida se le entrega los recursos y la compañía de seguro tendría que descontar un 5% de sus pensiones mensuales futuras, sin límite, sin límite. Eso
es lo que llama mucho la atención, porque podría establecerse con mucha claridad que se podría restituir, por así decirlo, todo el monto de lo que retiró la persona y igualmente se debería estar manteniendo automáticamente este retiro de manera indefinida. Y se estaría produciendo claramente algo que nos podemos permitir, que se llama enriquecimiento sin causa. El sentido de lo que nosotros acordamos era efectivamente, por razón de la pandemia, para mitigar los problemas que está causando en los jubilados de renta vitalicia, que pudieran retirar o anticipar esta cantidad de porcentaje de su reserva, pero no enriquecer aún más a la compañía de seguros producto de las restituciones que tengan lugar en algún momento. Creo que se está desvirtuando el sentido del proyecto. La Comisión de Mercado Financiero está estableciendo un instructivo que podría estar al margen de la ley y necesitamos que venga rápidamente, presidente, a esta comisión para que podamos aclarar el sentido de este proyecto de ley. Si es necesario hacer una rectificación, yo creo que aquí fue aprobada con un gran respaldo. Yo creo que podríamos establecer como fácil despacho alguna solución. Lo que no podemos permitir es que los jubilados de renta vitalicia, que las compañías de seguros se enriquezcan además con los jubilados de renta vitalicia a propósito de este procedimiento. Eso escapa a los márgenes de lo que nosotros autorizamos. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Tal cual usted lo señala y tal cual lo habíamos conversado antes de venir a la comisión, creo que es fundamental el poder citar a la Comisión para el Mercado Financiero, porque el reclamo que hace presente el diputado Soto es un reclamo que se repite en cada uno de los distritos en los cuales nosotros pertenecemos. Y el mensaje hoy día de las compañías aseguradoras es que, desarrollado el retiro, se la va a descontar de por vida en sus pagos, en sus cuentas mensuales, el mismo monto retirado, es decir, el mismo porcentaje. ¿Ya? Y eso está generando un nivel de molestia muy alto en los pensionados hoy día de renta vitalicia, porque correctamente piensan de que la compañía de renta vitalicia generalmente han complejizado la entrega de beneficios y hoy día además quieren enriquecerse. Y eso es inaceptable, por lo tanto vamos a acoger la solicitud hecha por el diputado Bianchi y por el diputado Leonardo Soto en los términos ya planteados, en orden a citar al representante de la Comisión para el Mercado Financiero a una audiencia lo más próximamente posible para que venga a exponer sobre esta situación. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. La sesión tiene hoy día como propósito continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos. Boletines 13.204 y 13.205-07. Se ha invitado a los expertos, señores José Pedro Silva, Gonzalo Medina, Antonio Bascuñán, Verónica Rosenblut, Enrique Aldunate y al señor Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delito Económico, Medioambientales y Crimen Organizado. Se encuentra presente desde la Fiscalía Nacional del Ministerio Público el señor Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delito Económico, Medioambiental y Crimen Organizado del Ministerio Público, la señora Yélica Lucic Nadal, abogada Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, la señora Valeria Gelves, abogada Uldeco, Rodrigo Peña, abogado Uldeco, y los docentes, señor José Pedro Silva, Antonio Bascuñán y Gonzalo Medina. Me ha pedido para dar inicio a esta fase, toda vez que la semana pasada quedamos con algún tipo de controversia al interior de esta comisión, me pidió para comenzar a hacer uso de la palabra el profesor José Pedro Silva, así que le entrego la palabra al profesor. Yo solamente informar antes de entregarle la palabra al profesor, y no lo veo. Se le cortó la luz. Pareciera que se le cortó la luz porque estaba recién. Sí, recién se le cortó la luz, así que puedo yo intervenir de todas maneras en su nombre. Antes de darle la palabra al profesor Gonzalo Medina, entonces, solamente hacer presente que conjunto con el diputado Soto nos vamos a tener que ausentar unos minutos a las 15, a las 15:20, por si acaso, para que quede constancia, ¿ya? Por un par de minutos. Ya, profesor Gonzalo Medina. Sí, muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio.
saludar a todos los honorables y honorables diputados y diputadas presentes de la comisión, y así como al personal de Secretaría Técnica y también a todos los restantes invitados presentes el día de hoy. La última sesión en que se trató el proyecto, señor presidente, habíamos quedado con una discusión referido a la propuesta de este nuevo artículo 11 bis que proponía el proyecto, la moción original del boletín 13.205, si no me equivoco, y que después también se había aprobado un articulado propuesto por el 13.204, referido por un lado al supervisor de la persona jurídica y por otro lado al interventor de la persona jurídica. Y se nos pidió a nosotros que formuláramos alguna propuesta que tratara de conciliar los intereses de la comisión, las preocupaciones que algunos de los señores y señoras diputados habían manifestado al respecto. Y respecto a eso nosotros tenemos en principio la siguiente propuesta, que es que en principio idealmente consideramos que podría reabrirse el debate sobre el artículo 8 para eliminar la indicación ya aprobada del diputado Chilling sobre la incorporación de pena del interventor judicial, rechazar en ese sentido también la regulación propuesta por el diputado Chilling respecto al interventor judicial en los 12 bis y literal 14 letra E, y proponer una nueva regulación del artículo 11 bis y 17 ter que regula la pena de supervisión de la persona jurídica, sustituyendo los artículos originalmente presentados, señor presidente, en el proyecto por por dos artículos, un nuevo 11 bis y un nuevo 17 ter, que se hacen de alguna manera cargo de algunas de las inquietudes que manifestaron algunos de los diputados y diputadas presentes en la comisión, y que también se hace cargo de algunas sugerencias que el propio Ministerio Público había elaborado. En ese sentido, la propuesta nueva mantendría la idea de supervisión de la persona jurídica, es el 11 bis. Si se ve más arriba es el 17 ter, ahí está, 11 bis. Esa es la nueva propuesta, la que está ahí al lado. Que ustedes ven, el primer inciso se mantiene idéntico. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, ello resultará necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. ¿En qué consiste la pena? La supervisión de la persona jurídica consiste en la sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal encargado de, y aquí hay un cambio que introducimos, porque el texto original hablaba de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento del sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación y mejoramiento, y preferimos cambiarlo por una redacción que dé cuenta más bien de que esto no es una especie de asesor de la empresa, sino que es un externo designado judicialmente que tiene por función, como ustedes ven destacado en rojo en la columna de más a la derecha, asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años. Eso se mantiene idénticamente igual. Y le agregamos, fuera de las facultades que, como les voy a recordar, están reguladas en el artículo 17 ter, le agregamos de todas maneras en el mismo artículo 11 bis, algo que estaba contemplado en la propuesta del honorable diputado Chilling y que hemos preferido incorporar acá, que es que además tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica, o sea, reforzando explícitamente las facultades que tiene el supervisor. Enseguida, si vamos ahora al artículo 17 ter, nuevo que se propone, que es el artículo que fija la ejecución de la supervisión de la persona jurídica, que establece que una vez... Ahí está. No, nos pasamos. No, era 17 ter. Y ahí. 20. Ahí está. Ahí. Claro, ejecución. No, más abajo. No, página 26 creo que está. Veamos, Veamos. Más para abajo. Siguiente, ahí.
Ahí, 17, más ahí está, arriba. es 17 Ahí ter. está, 17 ter. Entonces, lo que proponemos ahora es que quede con ejecutorial, la sentencia condenatoria, etcétera, y donde están en este caso incorporadas todas las facultades que permite dar instrucciones obligatorias al supervisor, que pueden ser reclamadas judicialmente, que el incumplimiento de las obligaciones o de las condiciones impuestas por el supervisor, el tribunal puede imponer a la empresa solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos que ésta haya tenido o incluso a título de apremio, y en caso de incumplimiento grave o reiterado podrá solicitar el supervisor y oyendo a la persona jurídica ordenar el reemplazo de órganos directivos en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias hasta el incumplimiento íntegro de la supervisión. El único cambio que proponemos acá, que era un cambio que proponía el Ministerio Público, que yo creo que debe estar en la tercera columna, debería ser agregado como indicación nueva, más arriba. Perdone, profesor, ¿me deja buscar porque lo puse Sí. acá en el comparado para el nuevo texto? Lo tengo marcado en verde, todo lo que ustedes nos han enviado ahora, pero lo puse junto con la propuesta del señor Chilling. Perfecto. Porque así se notaba mejor la diferencia y lo puse en la columna del medio. Si me da unos minutos por su intermedio, Sí, señor pero por presidente. favor. Yo no Porque no tengo es el problema. texto que ustedes efectivamente enviaron. Hay una indicación del señor Ilavaca también. No sé dónde lo dejé. Pero Marqué todas las referencias que habían al interventor judicial, en todo caso. Pero y solo para hacer referencia, mientras lo busca, ahí está. Esa es. Lo Porque único eran 12 bis que del señor proponemos, Chilling. sí, proponemos adicionalmente, que fue una sugerencia que hizo el Ministerio Público en la sesión pasada, es que ahí como está en rojo, es que la citación a una audiencia especial al efecto en que deberán ser oídos todos los intervinientes estuviera en la ejecución de la supervisión de la persona jurídica, pues como bien señaló el Ministerio Público, sistemáticamente queda mejor regulado en este artículo 17 ter que en el artículo 12 bis. Las facultades, en todo caso, que le otorgamos al supervisor siguen siendo, y eso para la inquietud que el honorable diputado Zafirio había manifestado, siguen siendo de alguna manera facultades vinculadas a la intensificación y control del modelo de prevención y no facultades generales de administración, por ponerlo en términos un poco didácticos únicamente, pero si resulta que la empresa que comete el delito es una empresa que es productora de cerdo, o sea, el interventor puede ir y dar órdenes, contrátese más personal, ordenen instrucciones de verificación de los proveedores, no hagan más pago en efectivo, etcétera. Puede tomar todas las medidas de control interna, hagan más capacitaciones, despida o aplique sanciones a la gente que no cumple con llenar los formularios de declaración de interés, todo lo que usted quiera. Pero lo que no puede hacer el supervisor a raíz de esta ley, o lo que no creemos que sea razonable, es que diga, ¿sabe qué? No vamos a vender más cerdo, nos vamos a dedicar de ahora a la crianza de llama y vamos a cambiar de giro la carne. Porque esas facultades creemos que no es el objetivo de esta ley. No debiera tener el supervisor una facultad para simplemente dirigir los rumbos de la empresa, sino únicamente para asegurarse de que la empresa deje de ser una fuente probable de comisión de delito que la misma ley contempla. Ese es un poco el objetivo y las propuestas que nosotros le sometemos a los honorables diputados y diputadas a consideración. Muchas gracias, señor presidente. muchas gracias, profesor. Dos cosas antes de darle la palabra al diputado Leonardo Soto. Si vuelve la pantalla. La semana pasada, este era el punto de controversia, en particular la figura del interventor, y había mayoría de la comisión de poder reabrir ese debate, pero el diputado Zafirio planteó un par de condiciones. Me gustaría saber si con la nueva recomendación el diputado Zafirio estaría
de acuerdo con poder reabrir este debate para poder ver si es que entramos o no entramos en la discusión. Sí, señor presidente, por favor, sacar el comparado de pantalla para que el señor Zafiri pueda. Gracias. Sí. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, estaba tratando de retomar el tema. La verdad es que la propuesta de los profesores a mí me satisface. Solo haría referencia a algo que creo que tiene que quedar instalado y que dice relación con el hecho de que el supervisor o interventor solo responderá de su cometido ante el juez. Creo que tiene que quedar con mayor fuerza delimitada la dependencia del interventor o del supervisor del tribunal y no de la empresa. Yo creo que con la indicación se logra. O sea, pero creo que de alguna manera varios quedaríamos más tranquilos si eso fuera expresamente dicho. Y es muy fácil hacerlo. En la parte del 11 bis, en que dice, para los efectos de sus deberes y responsabilidad, se considera que el supervisor tiene la calidad de empleado público, su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con este criterio de mercado. Yo ahí agregaría una coma y después le agregaría la frase, una coma, eliminaría la i, agregaría una coma. Después de la coma vendría será de cargo de la persona jurídica, se refiere al pago de la remuneración, y yo le agrego y solo rendirá cuenta a este, se refiere al tribunal, de su cometido. Eso lo desliga desde el punto de vista de su dependencia de la empresa y reafirma la dependencia del tribunal. Yo con esa observación quedo tranquilo, presidente. Muchas gracias, diputado. Yo encuentro que la indicación que usted acaba de plantear es de toda lógica y por lo tanto voy a reabrir el debate, voy a solicitar nuevamente la unanimidad, ¿ya? Entonces, diputado Zafirio, ya se reabre. Entonces, en los términos que se acaba de plantear ambos artículos, creo que también fue una discusión que ya dimos latamente la semana pasada. ¿Votemos? Señor secretario. Presidente. Antes me quiere hacer una consulta el diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Sí, hacer una consulta al profesor Gonzalo Medina, que explicó latamente estos dos artículos. En el artículo 11 bis, para poder definir la calidad jurídica del supervisor, se establece que tendrá la calidad jurídica de empleado público. Y en el artículo 17 ter, en la parte final, se establece que un reglamento establezca los requisitos que habilitan a la persona para ejercer como supervisor, y también ahí se establecen los requisitos y también la remuneración, pero no queda clara cuál es la calidad jurídica. Yo entiendo que pareciera que es una especie de colaborador del tribunal, una especie de síndico de quiebra, que están en nómina y los designan para un objeto específico. Pero cuando uno menciona la calidad de empleo público, confunde bastante las cosas. Yo no sé si se podría aclarar un poco eso. Sí, profesor Medina. Sí, muchas gracias, señor presidente. A la consulta del honorable diputado Soto, la respuesta es la siguiente. El darle la calidad de funcionario público tiene esencialmente como función el intensificar el estatuto de responsabilidad del supervisor de la persona jurídica. Esto es, penalmente, los funcionarios públicos tienen un estatuto más severo en cuanto a revelación de información, en cuanto a la falsedad, si otorgan un documento con un contenido ideológicamente falso, responden por la elaboración de un documento público falso. O sea, tiene una serie de estatutos mucho más severos que lo que tienen los particulares. Y dado que la función que van a cumplir es una función casi en ese sentido de colaboración de la administración de justicia en la supervisión de la persona jurídica, nos parece que debiese tener este estatuto intensificado de responsabilidad. Esa es la función que hay ahí. Más allá que la ley no quiere prejuzgar en cuanto a que los supervisores de personas jurídicas tienen que ser, porque yo creo que esto
si me permite la comisión explicarlo, como ha pasado también con los oficiales de cumplimiento de las personas jurídicas. Algunos son abogados, otros son ingenieros, otros son contadores auditores, y creemos que no es función de la ley prejuzgar en esa materia. El reglamento tendrá que establecer experiencia, calificación, etcétera, etcétera, pero la idea de que sean, o la responsabilidad de un funcionario público, es para intensificar el estatuto de responsabilidad del supervisor de la persona jurídica. Esa es la función que cumple esa cláusula. Perfecto, muchas gracias, profesor Medina, por su explicación. Me parece que el profesor José Pedro Silva quería agregar algo. Parece que volvió la energía eléctrica a su hogar. Sí, presidente. Lamentablemente se produjo un corte de energía. Oiga, presidente, por su intermedio, mire, en relación a la votación que se va a producir respecto de las dos normas que trabajamos con el resto de los profesores, era importante en relación con la reapertura del debate también reabrir el debate respecto del artículo 8º donde se aprobó la sanción del interventor judicial. Por lo tanto, para que quede de manera coherente el proyecto, además de aprobar las dos normas que acabamos de exponerle a la comisión, habría que eliminar, ¿cierto?, ahí precisamente donde la propuesta del diputado Chilling en relación a incorporar la figura del interventor judicial, ahí se debería eliminar, al igual que el estatuto que la regula. Esto lo conversamos también con el profesor Enrique Aldunate y estuvo de acuerdo, dado que se aprobó el interventor y la regulación del interventor. Ya. Muy bien, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que nos dé una orientación de cómo proceder reglamentariamente para que sea un todo coherente. Señor secretario. Sí, señor presidente, bueno, habiendo unanimidad en el sentido de reabrir el debate sobre este artículo que fue aprobado en la sesión pasada, que se encuentra, para los efectos de ubicarlo bien, en la página 11 del comparado, en la tercera columna, es dentro del proyecto 13204, entre otros autores el diputado Chilling, que efectivamente cuando se sometió a votación la sesión pasada se aprobó el numeral 6, que agrega al artículo 8º del proyecto, que son las penas a las personas jurídicas, agrega el nombramiento de un interventor judicial, por el tiempo que estime necesario, que no podrá exceder de 5 años, más otro elemento más que agrega la norma aprobada. Entonces, lo que correspondería, señor presidente, para los efectos de incorporar las propuestas de los profesores, es proceder a reabrir el debate, votar en contra, tendría que ser posible para que tenga un sentido esta cosa, y luego someter a votación la propuesta de los profesores. Habría unanimidad para todos los pasos que ha propuesto el señor secretario, diputada Pamela Giles. Presidente, después. Sí, presidente, a mí me gustaría que se produjera lo que se tiene que producir, es decir, que la rectificación de indicación que ha propuesto el diputado Zafirio la haga por escrito como corresponde y sea recibida por la Secretaría. Entiendo que la reapertura del debate fue respecto de lo que estábamos discutiendo en ese momento y no de esta propuesta ya votada del diputado Chilling, es decir, a mi entender, es una pregunta que hago, habría que reabrir el debate en este otro punto también. O sea, hay dos reaperturas del debate, no se puede entender la primera reapertura del debate, incluido esto que estamos comenzando a debatir en este momento, y en ese caso, si es que hubiera unanimidad para la reapertura de este segundo debate, retrocediendo hacia la indicación ya aprobada del diputado Chilling, tendría que presentarse también, como corresponde reglamentariamente, una indicación en el sentido que se ha sugerido. No tenemos nosotros como comisión, ninguno de nosotros por separado, ni tampoco en conjunto, la potestad de rehacer una indicación si hubiera reapertura del debate a viva voz, digamos. Y por lo tanto le ruego, señor presidente, que se cumpla estrictamente el reglamento como corresponde. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Efectivamente, el señor secretario indicó que hay que tener unanimidad también para reabrir el debate respecto al artículo 8º. Ya tomó nota de la indicación del diputado
Zafirio, así que si hay unanimidad Presidente, podríamos votarla en esos términos, diputado Zafirio. gracias, presidente. Sí, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que tampoco tiene la formalidad de una indicación la propuesta hecha por los profesores. En consecuencia, el texto completo tiene que traducirse en una indicación para poder someterla a votación. Y lo mejor, lo más económico, es incorporar en esa indicación general la frase final en que se dice que solo rendirá cuenta a este de su cometido. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Yo con gusto he suscrito la propuesta de los profesores bajo la fórmula de una indicación, incluyendo sus indicaciones que han sido incorporadas y que ya están anotadas por el señor secretario. Así que no habría problema. ¿Habría unanimidad entonces? Sí, para todos los pasos que indicó el señor secretario, que es reabrir el debate y unanimidad para incorporarlo en esos términos. No, señor presidente, como vuelvo a reiterar, a mi juicio lo que corresponde reglamentariamente es, primero, dado que fue lo que primero se hizo, como estamos con la discusión abierta respecto de la indicación que usted acaba de señalar que ha suscrito, en los términos que acaba de sugerir el diputado Zafirio, que yo comparto, a mí me parece que lo que tendríamos que hacer es primero generar esa votación y aceptar esta indicación. Luego, una vez hecho eso, pedir abrir la discusión respecto de la indicación anterior, la que ya aprobamos del diputado Chilling, y solo en ese evento pedir la unanimidad para reabrirlo y hacer la modificación correspondiente por escrito. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que entonces sigamos este procedimiento paso a paso. Muy bien, de acuerdo a lo que indique el ministro F. Sí, señor presidente, no hay problema, digamos, en seguir el orden solicitado por la diputada señora Pamela Giles, en el sentido de proceder a votar las normas que ha sido propuesta y una vez aprobada, entonces, proceder a reabrir el debate para poder Muy bien. la diferencia que hay. Tome la votación, por favor, señor secretario, si es tan amable. Sí, señor presidente, para los efectos de la historia fidedigna de la ley, entonces, lo que se pone en votación, ¿cierto?, es una indicación suscrita por el diputado señor Matías Walker, que sustituye el artículo 11 bis propuesto en el proyecto, que es, voy a leerlo, supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia un sistema efectivo de prevención de delitos y resultar necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La supervisión de la persona jurídica consiste en la sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de, aquí viene un cambio, de asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de 6 meses y máximo 2 años. La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño. El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierne al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Además, tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales pertenecientes a la persona jurídica. Esto último es algo nuevo. Para los efectos de sus deberes y responsabilidades se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterio de mercado, y aquí viene el cambio, ¿cierto?, propuesto en que está incluido en esta indicación del señor Walker. Criterios de mercado, será de cargo de la persona jurídica y solo rendirá cuentas a este de su cometido. Se entiende que es al tribunal. Por su parte, esta norma, señor presidente, es complementada por el artículo 17 ter, como se podrá ver, que es la ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impusiere la supervisión de la persona jurídica por un periodo determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades, los límites de ellos, de los cuales será notificada la persona jurídica. Con este fin se citará la audiencia especial al efecto, en que deberán servir todos los intervinientes.
Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente. En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor, el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento a título de apremio. En casos de incumplimiento grave o reiterado, el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos. Y en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta que el cumplimiento íntegro de la supervisión. Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflicto de interés en ejercicio de su cargo, señor presidente. Son las normas contenidas en su indicación, artículo 11 bis y artículo 17 ter. Muchas gracias, señor secretario. Solamente para no arrogarme un acucioso trabajo académico, se basa en la propuesta de los profesores que gentilmente nos han acompañado en la tramitación de este proyecto. Muy bien. Si le parece, señor secretario, tome la votación. Presidente. Diputado Zafirio. Sí, muy breve, presidente. Solo para la historia de la ley. Yo deduzco que no podría sino entenderse que hay un conflicto de interés en la designación del supervisor si éste hubiere en algún momento cumplido alguna función de cualquier naturaleza en la empresa supervisada. De acuerdo. Así queda para la historia fidedigna de la ley, estimado diputado. Muy bien, señor secretario. Gracias, señor presidente. Procedo a tomar la votación. Don Jorge Alessandri, creo que está pareado con la señora Camila Vallejo. ¿Eh? Me deja verificar porque me llegó una comunicación. Sí, con la señora Camila Vallejo. Bien. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque, no lo veo online. No. Señora Camila Flores, tampoco. Ah, sí, está. Está la señora Camila. Ah, no. Es Camila Vallejo. La diputada Camila Vallejo. Está pareada, sí. Sí. Entonces no está la señora Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. Señor Diego Ibáñez. No está don Diego. Señora Pamela Giles. Gracias, señor secretario. Si me lo permite, el autor de esta indicación, el honorable diputado San Matías Walker, quisiera suscribirla y voto a favor. Con mucho gusto. A favor, y ahí para que la pueda firmar. Pero claro, por favor. Inmediatamente. El señor Miguel Mellado, por favor, por la señora Núñez. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel Mellado. Gracias. Don René Zafirio, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Don Leonardo está en este momento. La señora Camila Vallejo está pareada. Y señor Matías Walker. A favor, señor secretario. A favor también. Bueno, se ha aprobado por unanimidad las disposiciones de los artículos 11 bis y 17 ter. Y ahora, señor presidente, eso, exactamente, como lo acaba de decir la señora Pamela Giles, reabrir entonces, si usted así lo solicita, la votación de la disposición que fue aprobada, que se encuentra en el comparado, en la página 11, la tercera columna, que un texto que se ha aprobado del boletín 13.204, que agrega dentro de las penas aplicar a la persona jurídica el nombramiento de un interventor judicial. Si le parece, señor presidente, entonces cerrar el debate. Sí. Hay unanimidad, ¿no es cierto? Muy bien, señor secretario. Entonces, en votación, la norma señalada. Don Jorge Alessandri está pareado. Juan Antonio Coloma.
No, no, voy a explicar. Voy a explicar porque en realidad puede haber alguna confusión. Lo que pasa es que en la sesión pasada se aprobó, primero se aprobó dentro de una norma un artículo octavo, el numeral 51, número 8, del proyecto de ley, digamos que del eje central del proyecto del texto de ley que hemos estado discutiendo y votando los diputados y diputadas de la comisión. Se aprobó estableciendo, artículo octavo, penas. Serán aplicables a la persona jurídica una de las siguientes penas, y está la extinción de la persona jurídica, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de los beneficios fiscales, la supervisión de la persona jurídica, la multa, la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Dentro de estas penas está la figura de la supervisión de la persona jurídica, o sea, el nombramiento de un supervisor. Paralelamente, se sometió a votación, y todo esto, digamos, corresponde al boletín 13.205, que es la propuesta elaborada y que se ha ido discutiendo y votando. Y en esta oportunidad, además, tenemos una propuesta que es del otro proyecto con el cual se refundió, el 13.205, que es el 13.204, cuyos autores son diputados Chilling y otros, y allí el diputado Chilling en su proyecto proponía como una pena adicional el nombramiento de un interventor judicial, y ahí se generó una discusión y un problema porque son figuras que tienen elementos en común, ¿cierto? Y pero al mismo tiempo son de funciones diferentes. El interventor, ¿cierto? Tiene como otro alcance. De hecho, la norma dice que las facultades del interventor serán fijadas por el tribunal, y entonces se estimó que para hacer más coherente el proyecto, los profesores iban a presentar estas propuestas, ¿eh? De tal manera que los profesores han solicitado dentro de su propuesta también que la comisión tenga bien, cosa que ya hizo, reabrir el debate sobre este artículo con el propósito de eliminarlo, o sea, de votarlo en contra. Y que para que quede coherente el texto del proyecto. Indicación que yo suscribo con mucho gusto, y la diputada Giles también. Diputada Giles tiene la palabra. Sí, no sé si esa indicación existe y si la podemos suscribir, primero. Segundo, entendía perfectamente la explicación. Yo me parece importante que la tengan también la diputada Hernando, que está aquí presente, y el diputado Coloma, que no estaban cuando acordamos esto, pero me da más bien la impresión de que lo que tenemos que hacer, más que presentar una indicación, es volver a votar esta indicación y rechazarla. Exacto. Entonces, por eso me interesaba que hiciera esa explicación el señor secretario antes de que el diputado Coloma la aprobara. Exacto. Muy bien, muchas gracias, diputada Giles, por la explicación. Le ofrezco la palabra, de todas maneras, al profesor Enrique Aldunate, que asesoró además la elaboración del proyecto del diputado Chilling. Gracias, presidente. No, muy brevemente, solo para entender que se produce esta antinomia entre tanto la propuesta de los profesores y la propuesta y la moción del diputado Chilling inicial, en el sentido que el diputado Chilling pretendía autónomamente regular, tanto como medida cautelar como una nueva pena, esta idea del interventor judicial. En el entendido que el proyecto de los señores profesores, que han suscrito varios parlamentarios, ha aglutinado el catálogo de penas y ha incorporado este equivalente que sería el supervisor para los efectos de este interventor, y dada la coherencia que se ha sistemáticamente establecido en el proyecto ya con las disposiciones aprobadas que explicó el profesor Medina, naturalmente esta regla resulta confusa, y por lo tanto ahí el único camino, por razones sistemáticas y de lógica legislativa, es que desaparezca. Eso. Entonces, por eso, digamos, la recomendación es a rechazar esa propuesta, porque en cierta medida también ha sido subsumida en la propuesta de los profesores. Muy bien, gracias, profesor Aldunate, tal como ha sugerido la diputada Giles y el profesor Aldunate. Entonces, vamos a proceder a la votación donde ellos y los profesores recomiendan rechazar. Sí. Muy bien, señor presidente, entonces volvemos a la votación. Don Juan Antonio Coloma, por favor. En contra. Don Luciano, no. Don Luciano, estaba ahí, ahí arriba, está Don Luciano, sí. Sigo la sugerencia de los profesores. Contra. En contra, Luciano. Veamos, señora Camila Flores, no está. Don Gonzalo Fuenzalía, en contra. Don Diego Ibáñez, no está. Señora Pamela Giles, por favor. Gracias, señor secretario. Me gustaría sugerir, señor presidente, sé que estamos en votación, pero me gustaría sugerir, si usted lo tiene bien, que pudiéramos invitar a la mesa a la profesora Julia Urquieta
y rechazo, por supuesto, esta indicación. Muy bien. En contra, señora Pamela Giles. Señor Miguel Mellado, por favor. En contra. Don René Sofirio. Es absolutamente indispensable votar igual que el diputado Coloma, señor secretario. Así es, parece. En contra. Sí, diputado Zafirio. En contra. En contra. Don Leonardo Soto no está. Señora Camila está pareada. Señor Matías Walker. En contra. En contra, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos unánimes, digamos, en contra de esta disposición, que entonces ya fue rechazada, señor presidente. Y fueron en la votación anterior aprobadas las propuestas de los profesores, artículo 11 bis y 17 ter. Había otra cosa pendiente. No terminamos con los pendientes ahora, porque en la sesión pasada, déjenme ver, teníamos pendiente también el artículo 51, numeral 10, que viene a ser el artículo 3, en la página 13-14, el comparado, que es la inhabilitación para contratar, establece este artículo 10 que sustituye al texto legal vigente, inhabilitación para contratar con el Estado. Dice: el tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado conforme a la regla del párrafo 5 del título 2 de esta ley de delitos económicos. La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado solo podrá ser impuesta respecto de crímenes y concurrir la circunstancia agravante prevista en el número primero del artículo 7 o en caso de retiración delictiva. Aquí tenemos una indicación que fue presentada por el diputado señor Marcos Ilavaca, que voy a leer, paso a leer, que agrega un artículo 17 bis. Vamos a tener que ahí buscar la ubicación nominal. ¿Agrega qué, perdón? Agrega un artículo 17 bis, Ya. tomando en consideración que aquí la norma lo que hace es reemplazar el artículo 10 Ya. de la ley vigente, pero es complementada por esta indicación que la tenemos, debería estar ahí dentro de las copias que ustedes tienen de los comparados. Ya. El artículo 17 bis establece lo siguiente: tomando en consideración que la norma a la que complementa establece la inhabilitación para contratar con el Estado, ¿cierto? Entonces, este artículo 17 bis establece ejecución de la inhabilitación para contratar con el Estado. O sea, establece cómo se va a aplicar esta inhabilitación. La inhabilitación para contratar con el Estado regirá a contar de la fecha en que la resolución se encuentre ejecutoriada. El tribunal comunicará tal circunstancia a la Dirección de Compras y Contratación Pública, ¿no? De tal manera entonces que esta persona quede claramente inhabilitada. Dicha dirección mantendrá un registro actualizado de las personas jurídicas a las que se les haya impuesto esta pena. Eso es. Señor secretario, ¿nos puede aclarar en qué página del comparado está el actual artículo 17 bis? Porque, a ver, el artículo 10 que se pretende incorporar está en la página 14 del comparado, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Lo que pasa es que este 17 bis es una norma nueva. Nosotros por eso advertí al principio que se le puso nominalmente 17 bis, pero nosotros lo vamos a ubicar dentro del texto del proyecto, porque ya tenemos 17 bis, que de hecho fue aprobada la sesión pasada. Claro, lo que pasa es que dice actual 17 bis. O sea, yo sé que podemos facultar a la Secretaría para hacer las adecuaciones de numeración, pero simplemente para saber dónde está. Sí, en este caso es una norma nueva que dice la indicación complementar el diputado de la Vaca para incorporar el siguiente artículo 17 bis propuesto en el artículo 51 que modifica la ley 20.393. Ya hay un 17 bis que fue aprobado. Nosotros, como Secretaría, si nos facultan para ello, le daremos la ubicación pertinente. Sí, claro. Kinky Sexy o algo septis o algo por el estilo, lo ubicaremos y lo pondremos ahí. ¿En qué página del comparado está el 17 bis aprobado? Eso... En la página, el 17 bis aprobado está en la página 25. Pero es una norma que tiene que ver con un tema distinto. Claro, es que una coincidencia, ¿no? Voy a preguntarlo de otra manera. ¿Por qué la norma que pretende incorporar el diputado y la Vaca, que me parece bien en el fondo, no queda a continuación del artículo 10 que estamos aprobando de la inhabilitación para contratar? Sí. Claro, yo creo que Enrique podría sí, lo que pasa es que proponen dejarlo en el 17 y yo pregunto por qué no es parte del propio artículo 10 que establece la sanción
de inhabilitación para contratar con el Estado. Profesor Aldunate. Presidente, muy breve. Lo que pasa es que todas las reglas de ejecución de cada uno del catálogo de penas está separadamente e individualmente tratada. Ya. Y en el fondo el punto que se discutió en la sesión anterior fue precisamente que esta regla es una transposición de la regla vigente que incorporó la ley 21.121. Es decir, para los efectos de en la propuesta de los profesores no estaba, digamos, incorporada esta forma de ejecutar esta sanción específica y por lo tanto se propuso y se sugirió en el debate que existiera una regla análoga pero autónoma dentro de todos los artículos que regulan la ejecución. Esa es la explicación en el fondo. Vamos a separar lo declarativo de lo ejecutivo en el texto. Exacto. Ya, ahora entendí. Muchas gracias, profesor Aldunate. ¿Les parece que votemos ¿Presidente? ambas propuestas de manera conjunta? Si me puede abrir la pantalla, diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, solo una observación que salta un poco a la vista, y es que el texto de la norma que establece la prohibición de suscribir actos o contratos con el Estado, a mi juicio debiera incorporar la frase por sí o por interpósita persona. Sí, claro. De tal manera de dejar cubierta cualquier posibilidad de que se transgreda la condena actuando a través de terceros. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Le pediré que vía WhatsApp le envíe la sugerencia e indicación aditiva a la secretaria. Muchas gracias. Me parece muy bien, por lo demás, el planteamiento. Lo que pasa, presidente, es que estoy tratando de ubicarme dentro de los textos. Entonces, sí, no lo es que tan pasa, simple. acá está. Ejecución de la indemnización para contratar Tal vez podría ser. ¿En qué página, presidente? Sí, don René, la norma está en la página 14 del comparado. Comienza la cabecita, digamos, la norma está en la página 13, pero se desarrolla en el comparado, en la página 14. Y ahí podrá encontrar entonces la norma más completa donde poder intercalar la por sí o por interpósita persona. Muy bien. Perfecto. Tal vez podría ser después de persona jurídica, en el primer párrafo, el primer inciso. Claro, por sí o por interpósita persona. Profesor Aldunate. Sí, la única duda que me genera eso es que desde el punto de vista de la imposición de la pena a esta persona jurídica, en el fondo, ¿cuál va a ser el criterio para establecer que existe esta vinculación? Es decir, ¿cuándo vamos a entender que estaría este intermediario? Es decir, cuando yo fácticamente llego a un acuerdo con un tercero para que sea, en este caso, el testaferro, o eventualmente porque yo tengo un grado como persona jurídica condenada, participo a su vez como sociedad en otra sociedad, que a su turno contrata con el Estado. Entonces yo creo que el tema se complejiza en ese ámbito. Y ahí yo tengo algunas dudas, porque en definitiva no hay que perder de vista que la imposición es a esta persona jurídica. Y eventualmente la eventual impugnación de esta sanción o este efecto, digamos, que se estaría estableciendo un tercero podría ser problemático. Entonces yo creo que eso habría que darle bien una vuelta en el sentido de, como dice el diputado Zafirio, precisar cuándo entendemos que estamos en presencia de un testaferro, cuando yo soy dueño de la mitad de esa otra empresa, cuando yo contraté a través de un contrato a este palo blanco, para decirlo en términos coloquiales. Entonces eso, digamos, yo creo que hay que darle una vuelta. Usted dice que una sanción intuito persona. Es a la persona jurídica, no al socio. Muy bien. Vamos a darle la palabra al diputado Cruzcoque, que quiere intervenir en el debate, y después nuevamente al diputado Zafirio. Diputado Luciano Cruzcoque. Sí, misma respecto de la indicación del diputado Zafirio y la misma interrogante que plantea el profesor Aldunate. Acá es la persona jurídica específica la condenada, pero eso no inhibe eventualmente a sus socios o a aquellas sociedades o personas jurídicas que integren esa misma persona jurídica aguas arriba, ¿verdad? A que eventualmente sí pueda contratar con mercado público, con el Estado en general. Entonces, tengo la impresión de que si fuera así, la verdad que es muy difícil determinar finalmente quiénes son todos los elementos que finalmente quedan en posibilidad de ser condenados. Porque ahí sabemos perfectamente que las sociedades,
¿verdad? Que las empresas las van componiendo distintas personas, tanto naturales como jurídicas, y puede ser una concatenación larga. Entonces, acá realmente lo que estamos haciendo es condenar específicamente a una persona jurídica en particular, ¿verdad? Independiente de que ésta pueda, por la vía de asociarse, por la vía de comprar parte de alguna sociedad o formar parte de otra persona jurídica, quedar inhabilitado para contratar en el mercado público. Esa es la pregunta. Gracias, diputado Cruzcoque. Diputado Safirio. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que cuando se utiliza la expresión por sí o por interpósita persona, no se está aplicando una pena a un tercero que actúa como testaferro. Lo que está haciendo es que el acto o contrato suscrito por el condenado cae igualmente dentro de la inhabilidad del artículo 10. Nada más. Pero no, en ningún caso se está haciendo extensiva la pena al tercero que contrata con el inhabilitado. Perfecto. A ver, es un tema que ha suscitado un debate muy interesante. Yo lo que le sugiero al diputado Safirio es enviar su propuesta de redacción para agregar, ¿no es cierto?, a este artículo y podemos votarla aparte, ya que ha habido distintas opiniones sobre el particular. Entonces, si le parece, señor secretario, podemos votar la disposición como viene propuesta y votamos aparte, está agregado el diputado Safirio. ¿Le parece, señor secretario? Que se la está enviando. Enviada, presidente. Don Patricio, recuerde. 51, número 10. A ver, estaba sin audio. Don Jorge no está, don Juan Antonio Coloma no está tampoco. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Enviada la indicación, presidente. Ya. Don Luciano. Perdón, secretario, solo para aclarar, ¿la indicación del diputado Safirio la vamos a votar aparte o vamos a incluirla dentro aparte? Sí, la vamos a votar aparte, diputado. Ok, entonces por el 10 a favor. A favor, 51-10. Perdón, presidente. Diputado Safirio. Sí, lo que pasa es que si votamos el artículo primero y la indicación después, no parece muy razonable, porque yo acabo de presentar una indicación, pediría que se votara primero o que se votara con la indicación incluida. No cambia nada. Pero la indicación tiene que votarse muy primero bien. y después votar el artículo. Sí, está bien. Porque mi disposición al menos a votarle el artículo es distinta si se aprueba o no la indicación. Obviamente, siempre se hace así. Sí, lo que pasa es que es un agregado, pero no hay ningún problema. Entonces, votemos primero la indicación del diputado Safirio. Sí, muy bien, señor presidente. En votación, la indicación que se ha recibido de don René Safirio para agregar al artículo 10 después de la palabra Estado, la frase por sí o por interpósita persona. Entonces, en votación, la indicación de don René Safirio. Don Luciano Cruzcoque, por favor, la indicación de don René Safirio. Sí, bueno, por las mismas razones expuestas yo me voy a abstener, porque la verdad que creo que puede prestarse a confusión. Muy bien, don Luciano, abstención. Don Gonzalo Fuenzalida, por favor. Yo me abstengo. Abstención, don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez no está. Pamela no está. Don Miguel Mellado, por favor. En contra. En contra, don Miguel Mellado. Don René Safirio, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don René. Señor Matías Júcar. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente.
la indicación ha recibido 2 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones, de tal manera que no ha reunido el quórum para Entonces, votemos el resto de la disposición ahora, señor secretario. rechazada. El artículo 51, número 10, señor presidente, en votación en su versión original. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Repito, a favor. A favor, don Luciano Cruzcoque. Señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. Diego Ibáñez. Pamela. Don Miguel Mellado. A favor. Don René Zafirio. Presidente, habiéndose frustrado mi intento por incorporar a los testaferros, no tengo otra opción para no quedar sin norma que votarlo a favor. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto, estamos votando el número 10 del artículo 51, su versión original. Ah, la versión original. Sí. Así, por supuesto, a favor. A favor. Señor Camilo Vallejo. Señor Matías Walker. A favor también, señor A secretario. favor, ha sido aprobado entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por unanimidad, señor presidente, el 51 número 10. Y luego tenemos la indicación que complementa, le vamos a poner artículo 17 quinques, porque Eso. estaría faltando. ¿Qué haríamos sin usted, don Patricio? Así ya tenemos. Esta indicación tiene una hojita suelta. ¿La tienen por ahí ustedes? Una hojita suelta. Esta, bien cortita, esa. Sí. Claro, y ahora le cambiamos la Se versión. pasa a llamar quinques. Sí. Entonces, que es la ejecución de la inhabilitación, que es la complementaria, según lo pueden ver. Entonces, seríamos entonces 17 ¿Por qué se va Soto? quinques. Veamos. Don Luciano Cruzcoque, por favor, la indicación presentada para incorporar este artículo 17 quinques. Don Luciano. Vamos a parar. Al final, señor Al final, presidente, perfecto. señor secretario. Sí, Gracias. no hay problema. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor. Diego Ibáñez no se encuentra. Tan. Señora Pamela, tampoco. Coloma y Soto. Don Juan Antonio, aprovechando que... A favor, secretario. A favor, entonces, don Juan Antonio Coloma. A favor, ¿ya? Sigamos. Señor secretario, si me permite votar. Ya, claro. Sí. Es la propuesta de los profesores, entiendo. Sí. Por consiguiente, yo voy a votar a favor, señor secretario. Gracias. A favor, don Leonardo Soto, entonces también. Tenemos a don Miguel Mellado. Igual el mío, sí. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor. Que pasa a denominarse. Don Luciano, a favor. A favor, bien. A favor. A favor. Sí. Entonces, don René Zafirio, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo ya votó. Señor presidente. A favor, señor secretario. Bien, tenemos 3, 7, 0, 0. Señor presidente. Estaríamos al día. Muy bien, continuamos. Estamos al día. Nos queda poco, ¿no? Nos queda poco para terminar el proyecto, así que aprovechemos cada día el envión. nos queda menos. Ya, espérate, tengo que ordenar un poquito. Ya, ahora estamos en el 51. Veamos. Lo último que votamos fue el 11 bis, 51 número 13. Muy bien. ¿Qué 51. página del comparado? En la página 17. Página 17 del comparado. 17 del comparado. 51 número 13. Lo voy a leer, señor presidente. Sustituye el artículo 12 por el siguiente. Como podemos ver que la norma original establece también una multa que dice a beneficio
a beneficio fiscal. Bueno, y regula su grado mínimo, grado medio, grado máximo, ¿cierto? La norma vigente. Además establece, para hacer una referencia así más breve, que el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades dentro de un cierto límite, y el tribunal, una vez ejecutoriada la sentencia, comunicará la aplicación de la multa a la Tesorería General de la República, quien será a cargo de su cobro y pago. La norma propuesta dice lo siguiente, artículo 12, multa, a menos que la ley disponga otra cosa, la multa, la graduación de la multa, establece una fórmula, se determinará mediante la multiplicación de un número de días multa por el valor que el tribunal fijare para cada día multa, en la forma prevista en el párrafo 4 de la Ley de Delitos Económicos, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal. El valor de día multa no podrá ser inferior a 5, ni superior a 5.000 unidades tributarias mensuales. La pena mínima de multa es 2 días multa, la máxima 400 días multa. Cada pena de multa que impusiera el tribunal será determinada por en el número de días multa que comprenda y su valor. Ni aun en caso de ser aplicable los artículos 74 del Código Penal o 351 del Código Procesal Penal, podrá imponerse una o más penas de multa que en conjunto excedan de 600 días multa. O sea, siendo el tope 400 días multa, en conjunto no pueden ser 600 días, más de 600 días multa. Con todo, en los casos en que la ley así lo disponga, cuando el comiso de ganancias no pudiera imponerse a la persona jurídica porque fueron distribuidas entre sus socios, 17 del comparado, accionistas o beneficiarios que no tuvieran conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición, el tribunal determinará el valor total de la multa a imponer hasta por una suma equivalente al 30% de las ventas de la persona jurídica correspondientes a la línea de productos o servicios asociadas al hecho durante el periodo en el cual éste se hubiera perpetrado, o hasta el doble de las ganancias obtenidas a través del hecho, siempre que dicho valor total fuera superior al monto máximo de la multa que correspondiera imponer conforme a los incisos precedentes. No obstará la imposición de la pena de multa la circunstancia de que el hecho diere lugar a una o más multas no constitutivas de pena conforme a otras leyes. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga a la persona jurídica por el mismo hecho. Si la persona jurídica hubiera pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley. Eso es el texto del artículo 51, número 13, que regula la aplicación de la multa. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a alguno de los señores profesores que quiera explicar un poco. ¿Se nos puede poner la pantalla completa? Sí, habría que sacar el comparado, por favor. Gracias. Ya. Profesor Gonzalo Medina. Muchas gracias, señor presidente. La norma nueva del artículo 12, que sería de la ley 20.393, regula el sistema de multa para personas jurídicas en la misma forma en la cual yo fui aprobado respecto a personas naturales. Esto es con el sistema de días multa. Tantos días de condena de privación de libertad se hace un equivalente a eso a días de multa, con la diferencia naturalmente que los montos de las multas en el caso de personas jurídicas son significativamente distintos. Toma usted en consideración que la multa no puede ser inferior a 5 ni superior a 5.000 unidades tributarias mensuales. O sea, estamos hablando de entre casi 259.000 pesos a casi 259 millones de pesos. Esos son los límites. La pena mínima de multa de 2 días multa, la máxima de 400 días multa. O sea, con lo cual estamos calculando llegar a valores como los más altos valores que hay para condenas en el sistema del ordenamiento jurídico chileno para personas jurídicas. Agrega a eso que la Comisión debe tener presente también que va a ser aplicable a el Estatuto de las Personas Jurídicas de manera mucho más estructurada que hasta ahora, las reglas de comiso que ya fueron aprobados también para las personas naturales. Por último, incorpora de todas maneras la nueva norma de multa que implica conciliar un poco el aparataje jurídico sancionatorio administrativo con el jurídico penal. Y esto es que
¿sí? Como sucede, por ejemplo, en la ley de mercado de valores, en que la CMF puede imponer una multa y esa multa después ser de nuevo juzgado en sede penal y ser sancionado por exactamente el mismo hecho, no un hecho distinto, el mismo hecho en dos sedes, la pena que ya ha sido pagada en sede administrativa se abona a la pena que se imponga en la sede penal, independiente de las otras sanciones que también puede imponer el juez en sede penal, que van más allá de la multa, y por cierto, del comiso que también se le puede imponer. Pero la estructura de la pena de multa para personas jurídicas, en el fondo lo que hace es trasladar el sistema ya aprobado por esta honorable comisión en materia de penas de personas naturales, con el sistema de días multa, a también la aplicación para personas jurídicas. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, este fue un tema también latamente debatido en el momento que discutimos las penas de las personas naturales. Pero también está pidiendo la palabra la señora Yélica Lusic de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Señora Yélica. Buenas tardes, muchas gracias. Feliz de acudir a esta reunión. Quería hacer presente que podrían en esta oportunidad considerar también lo que ocurrió con la ley 21.121, que aumentó considerablemente las penas de multa en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, quería sugerir que se pudiera incorporar a esta disposición una mención que dijera relación con que en el evento que la norma de la actual ley 20.393 determinara penas más gravosas. Es decir, que si de la aplicación de la actual disposición que existe de la 20.393 se llegara a una determinación de pena de multa superior a la que resulta de la aplicación de esta modificación, se prefiriera aquella. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yélica. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Sí. Sí. Profesor Medina. Sí, señor presidente, nosotros estamos dispuestos a conversar algo con eso, lo tuvimos reuniones con el Ministerio Público previo a la entrada a la discusión del proyecto de ley 20.393, ellos nos habían planteado un punto similar y la verdad es que les pedimos que nos mandaran una redacción propuesta de ellos para incorporar en la disposición que recogiera esa inquietud que ellos tenían. Como no recibimos ninguna indicación del Ministerio Público, no la incorporamos, pero por supuesto estamos totalmente dispuestos a recibir alguna formulación que ellos nos quieran proponer y de tal manera sugerírsela también a la comisión. Muchas gracias, profesor Medina. Me pidió la palabra el diputado Matías Walker. Sí, muchas gracias, presidente. Una pregunta al profesor Gonzalo Medina. Yo entiendo la inquietud que hace la señora Lusic en representación del Ministerio Público, pero yo entiendo que son tan altas las multas establecidas en este sistema de días multas que, como usted ha dicho, presidente, es una de las principales innovaciones de este proyecto junto con el comiso de ganancias, que en la práctica es bastante difícil que de la aplicación de esta sanción accesoria de los días multa lleguemos a multas más bajas que las contempladas en la actual ley de responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto a multas se trata. Entonces, independientemente que el Ministerio Público pueda hacer su propuesta a través de algún diputado, me gustaría preguntarle concretamente al profesor Gonzalo Medina si él visualiza que en la práctica podría darse esta disyuntiva, o más bien con el nuevo sistema de días multas que estamos aplicando también respecto a las personas jurídicas, siempre debieran ser más gravosas las multas contempladas en el nuevo proyecto. Muchas gracias, diputado Walker. Profesor Medina. Sí, estoy sacando los cálculos, porque la pena máxima que se puede imponer llega hasta los 400 días multa y el límite superior es de las 5.000 unidades tributarias mensuales por día multa. O sea, ustedes comprenderán que hay que multiplicar el valor de 5.000 unidades tributarias mensuales, que son 258
59 millones en la práctica, por 400, y eso da, me van a disculpar un poco, pero no alcanzo a contar cuántos ceros tengo al frente en la calculadora. 10, 360, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Profesor, yo creo que queda bastante claro. Este ya es un tema, millones. Sí, profesor, este es un tema que además ya discutimos latamente en su oportunidad, por lo tanto yo voy a someter a votación este artículo. Señor secretario, ¿toma la votación? Presidente. Diputado René Zafirio. Sí, solo una observación. Lo que pasa es que lo que nos señala el profesor Medina es el máximo. Pero, obviamente, la sanción no parte de la cifra que nos señala el profesor Medina. O sea, podría ocurrir perfectamente que hubiera una sanción mucho menor. Lo que, señor presidente, si me permite, si recuerda el diputado Zafirio, aumentamos no solamente con la ley 121, digo, aumentaron ustedes, yo participé algo en asesorar a la comisión, disculpen el exabrupto absolutamente inadecuado, aumentaron ustedes las penas considerablemente también, pero no solo las penas de multa, las penas privativas de libertad. Y como el cálculo de días multa está asociado a la pena privativa de libertad, cuando aumentaron la pena privativa de libertad, automáticamente con el sistema de días multa nunca va a ser el mínimo, siempre va a partir del mínimo de días de privación de libertad y de ahí para arriba calculando el número de días multa. Entonces no se produce ese desajuste también porque ustedes aumentaron no solo la sanción pecuniaria, sino también la pena privativa de libertad. Listo, muchas gracias, profesor. Gracias al diputado Zafirio por su consulta. Someto a votación este artículo. Gracias, señor presidente. En votación, el artículo 51 en su numeral 13. Don Juan Antonio Coloma, no está. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Don Luciano, 51, número 13. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señor secretario. Gracias. Don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez. Don Pamela Giles. Don Miguel Mellado, por favor. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel. Don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señora Camila está pareada. Señor Matías Walker, por favor. A favor, presidente, de uno de los aspectos más importantes de este proyecto, que es la aplicación de los días multa respecto a las personas jurídicas. Y señor presidente. A favor. 600, señor presidente, aprobado el numeral 13. Aprobado el numeral 13. Pasamos al siguiente, señor secretario. Sí, 14. Veamos aquí después. Aquí está. Página 19 del comparado. Numeral 14. Sustituye el artículo 13 de la ley vigente. La ley vigente establece en su artículo 13 las penas accesorias, dice, ¿no? Se aplicarán accesoriamente las penas señaladas en los artículos anteriores las siguientes. Voy a leer si forma un poquito sobre el vuelo para no hacerlo tan largo. Entonces se aplican penas accesorias hasta la publicación de un extracto de la sentencia. Está en el segundo lugar el comiso del producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, etcétera. Y 3, en los casos en que el delito cometido suponga la inversión de recursos de la persona jurídica superiores a los ingresos que ella genera, se pondrá como pena accesoria el entero en arcas fiscales de una cantidad equivalente a la inversión realizada. Entonces son las penas accesorias, ¿no? La propuesta de nuestro proyecto, del proyecto que se está analizando en el numeral 14, es artículo 13, publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Siempre que se condene a una persona jurídica, se impondrá la pena consistente en la publicación de un extracto que contenga una síntesis de la sentencia que reproduzca sus fundamentos principales y la decisión de condena en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional a costa de la persona jurídica condenada. Este es el numeral 14, señor presidente. Muchas gracias,
Señor secretario, si pueden dar la oportunidad de poder mirar quiénes están, muchas gracias. Yo creo que la norma queda claro, solamente dice razón con publicación de un extracto de la sentencia condenatoria, no da, a no ser que algún profesor quiera explicar, yo creo que está bastante clara la norma. ¿Ya? En votación. Votación, artículo 51, numeral 14. Don Luciano Cruzcoque, 51, número A favor, 14. señor. A favor, don Luciano. Señora Camila, don Gonzalo, Fran Salida, no está. Don Diego Báñez, no está. Señora Pamela Giles, no está. Don Miguel Mellado, por favor. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señora Camila está pareada. Señor Matías Walker. A favor, presidente. A favor, don Matías Walker. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 600 también la votación del número 14. Aprobado. El marcador. Pasamos entonces al numeral 15. Ya, al numeral 15. Numeral 15, que está en la página 21 del comparado. Sustituye el artículo 14 de la ley vigente. En la norma vigente, el artículo 14 también, describiendo en términos muy generales, establece la escala general, la pena que se imponga a la persona jurídica se determinará en relación a la prevista para el delito correspondiente señalado en el artículo primero, de conformidad a la siguiente escala. Hay una escala general de pena para personas jurídicas, hay penas de crímenes, disolución de la persona jurídica, prohibición de celebrar actos y contratos, pérdida de beneficios fiscales, pena en estos casos siempre se aplicará como accesoria las penas mencionadas anteriormente, dice la ley vigente. Luego las penas de simples delitos, la prohibición temporal de celebrar actos y contratos, la pérdida de beneficios fiscales, ¿no? Y multas en su grado mínimo a medio, en estos casos siempre se aplicará como accesorias. También las penas 21, página 21. Página 21 el comparado se encuentra. Bueno, y la propuesta del proyecto sustituye este artículo 14 que tan sucintamente explicado por el siguiente. Artículo 14, penas de crimen y de simple delito. Tratándose de un crimen, se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas. Esto sería crimen. Primero, la extinción de la persona jurídica en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 9. Segundo, la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un periodo no inferior a 3 años. Tercero, la multa por un mínimo de 200 días multa. Tratándose de un simple delito, se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas. Primera, la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un periodo de hasta 3 años. Hasta 3 años. En el caso anterior, no inferior a 3 años. La multa por un máximo de 200 días multa. En el caso anterior era un mínimo de 200 días multa. Tanto respecto de crímenes como de simples delitos, se podrá imponer además las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado, tanto en crímenes como simples delitos. En todo caso, se impondrá la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Ese es el numeral 15, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Sí. Profesor Medina. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Este artículo únicamente tiene como función sistematizar el catálogo de penas con la nueva estructura que tenemos, las nuevas penas que se han introducido y el sistema de vía multa, manteniendo en lo general el esquema que hasta el día de hoy existe en la ley 20.393, que para los delitos que merezcan pena de crimen dispone sanciones más intensas, y para los delitos que merezcan pena de simple delito, que es una cuestión que se va determinando en caso a caso, bueno, le impone únicamente las penas de menos severas. Con todo, tanto respecto de crímenes como simples delitos,
siempre se puede imponer la pena de supervisión de la persona jurídica y la de inhabilitación para contratar con el Estado. Consideramos que esas penas deberían estar siempre en el arsenal que podría manejar el juez al momento de imponerse. Y lo último es que siempre el extracto de la sentencia condenatoria tiene que ser una pena que debe imponerse accesoriamente. Esa es un poco la estructura nueva del nuevo artículo 14. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gonzalo Medina. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Quisiera hacer una consulta al profesor Medina, que ha explicado las penas que se establecen en este artículo. En la ley vigente, la que se está modificando, dentro de las penas de crímenes estaba la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado en su grado máximo a perpetuo. Tenía una prohibición muy clara y un tiempo en que podía moverse el juez para poder aplicarla. En la propuesta de modificación que se hace, desaparece esa prohibición de celebrar acto de contrato como pena asociada a crímenes y se coloca al final, aplicada a crímenes simples delitos, en los siguientes términos. Dice: tanto respecto de crímenes como de simples delitos, se podrá imponer además las penas de supervisión de la persona jurídica, que ya tratamos al principio de esta sesión, y la de inhabilitación para contratar con el Estado, que sería un símil de la que está en la ley vigente. Lo que sí no establece un plazo, no establece un rango, podría ser de 6 meses o por 50 años, porque no establece ningún parámetro para que el juez pudiera aplicarla, a diferencia de la norma que estaba en la norma que modificamos. Yo no sé si una omisión o tiene alguna explicación que justifique que se deje así tan amplio sin ningún parámetro de indicación para el juez. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra a algún señor diputado que quiera hacer alguna consulta. Profesor Medina. Un segundo, por favor, que estoy buscando la norma original de inhabilitación. Las normas de inhabilitación tienen los plazos, están en el artículo 10 nuevo que se aprobó y que ahí establece que puede ser perpetua para contratar con el Estado solo respecto de crímenes si concurre la circunstancia agravante en el número primero del artículo 7º o en caso de reiteración delictiva. Esos son los únicos casos de inhabilitación perpetua para contratar con el Estado. Y en cambio, para el resto de los casos de su determinación, esto se hace conforme a las reglas del párrafo 5º del título 2º de la Ley de Delitos Económicos, que regula en general la imposición de inhabilitaciones en el cuerpo de la Ley de Delitos Económicos. Entonces hay que hacer referencia, honorable diputado Soto, a las normas que están contenidas en esa parte general aprobada del proyecto para establecer la duración y condiciones de la misma. Pero inhabilitación perpetua está reservada únicamente respecto de crímenes con la circunstancia prevista en el número primero del artículo 7º o en caso de reiteración delictiva, reincidencia o reiteración. Muchas gracias, profesor. El diputado Soto está preparando la indicación pertinente para poder incorporar lo que acaba de señalar respecto a la referencia señalada. Entonces, diputado Soto, ¿cómo quedaría la indicación? Para que la lea. Presidente, quedaría de la siguiente manera: tanto respecto de crímenes como de simples delitos, se podrá imponer, además, las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado en los términos señalados en el artículo 10 precedente. ¿Está bien, profesor Medina? Sí, o sea, nosotros no tenemos ninguna objeción a esta formulación. Espectacular. Entonces vamos a votar el artículo con la indicación presentada por el diputado Leonardo Soto. Don Leonardo va a entregar su indicación. Son todas las de la ley. Muchas gracias. Entonces, en votación, como usted lo ha dispuesto, señor presidente, el número 15 del artículo 51, con la indicación de don Leonardo Soto que agrega a continuación del término Estado, ¿cierto?
en los términos señalados en el artículo 10 precedente, en términos de las limitaciones de esta pena, de inhabilitación. Entonces se vota con la indicación. Veamos. Don Juan Antonio, don Luciano Cruzcoque, por favor. El número A 15 favor, con la señor indicación. secretario. A favor, don Luciano. Don Gonzalo, don Diego. Don Miguel Mellado. Don Miguel, a favor. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor también, don Leonardo Soto. Señor Camila. Señor Matías Walker. Señor secretario. A favor también la propuesta con la indicación. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 600. Presidente. Aprobada. Aprobado con la indicación de don Leonardo. Pasamos entonces al número 16. Sí. Número 16. Ya. El número 16 sustituye el artículo 15 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 15 en su texto original establece la determinación legal de la pena aplicable al delito. Se refiere a los delitos sancionados en distintas disposiciones del Código Penal. Se les aplica, y de la ley 18.314 se le aplicarán las penas previstas en esta ley para los simples delitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. A los delitos contemplados en diversos artículos de la Ley General de Pesca y Agricultura y otros del Código Penal se les será aplicar las penas de crímenes según lo dispuesto en el artículo precedente. Por su parte, la norma propuesta que sustituye este artículo 15 es sobre la determinación, dice artículo 15, determinación del número y naturaleza de las penas. El tribunal impondrá siempre la pena de multa. Adicionalmente, podrá imponer cualquier otra pena que fuere procedente conforme al artículo precedente, para lo cual el tribunal atenderá a los siguientes factores. Primero, la existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica y su mayor o menor grado de implementación. Segundo, el grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual. Tercero, los montos de dinero involucrados en la perpetración del delito. Cuarto, el tamaño, la naturaleza y el giro de la persona jurídica. Quinto, la extensión del mal causado por el delito. Sexto, la gravedad de las consecuencias sociales y económicas que pudiera causar a la comunidad la imposición de la pena cuando se tratare de empresas que presten un servicio de utilidad pública. Y séptimo, las circunstancias atenuantes o agravantes aplicables a la persona jurídica prevista en esta ley que concurrieran en el delito. Eso es el numeral 16, señor presidente. 51. Muchas gracias, señor secretario. Profesor Medina. Sí, muchas gracias, señor presidente. Preferimos esta técnica a la técnica que hay actualmente, señor presidente, en que hay una enumeración para delitos con crímenes, delitos con pena de simple delito, porque produce cierto desajuste en la regulación. De hecho, y solo a modo de ejemplo, se acaba de publicar la ley 21.325, la nueva ley de extranjería, que en su artículo 175, numeral 12, modifica la ley 20.393 para introducir la pena, establecer también responsabilidad penal para las personas jurídicas por el delito de trata de personas, del artículo 411 cuater del Código Penal, pero no modificaron el artículo 15 actual. Entonces solamente lo introdujeron como un delito que genera responsabilidad, pero no tiene ninguna pena asignada. O sea, pueden quedar ese tipo de desbarajuste en esto, y por lo tanto consideramos, si un delito tiene pena de crimen, se le aplican como delito para personas naturales, se le aplican las penas de crimen. Si tiene delitos para personas, pena de simple delito para personas naturales, se le aplican las penas de simples delitos. En todo caso, siempre se tiene que aplicar multa. El tribunal en ambos casos puede imponer supervisión o prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, y en el resto el tribunal tiene que fundamentar la resolución en base a una distinta
enumeración de criterios que son los que tiene que tener en consideración al momento de aplicar la sanción penal. Ese es un poco el esquema que se propone en el artículo 15 actualmente. Muchas gracias, profesor Medina. Ofrezco la palabra, me está pidiendo la palabra el diputado Luciano Cruz Coque. Diputado. Sí, señor presidente, solo respecto del artículo, abundar un poquito más en el numeral 1, la existencia o inexistencia de un modelo de prevención del delito que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica y su mayor... Perdimos el audio, diputado Luciano. ¿Y por qué tiene esta importancia? Perdón, ¿ahí se escucha, señor presidente? Ahora sí, diputado. ¿Se escucha, señor? Ahora sí. No, sencillamente conocer un poquito más de la existencia o inexistencia de este modelo de prevención de delitos, que imagino que lo tendrá que tener implementado la misma persona jurídica, y por qué el primero en los numerales, siendo que a juicio eventual del que lee, pudieran parecer menos relevantes que los que vienen a continuación. Gracias. Muchas gracias, diputado Cruz Coque. ¿El Ministerio Público está pidiendo la palabra también, señora Yélica? Es que tiene la mano levantada, por eso. Ya, profesor Gonzalo Medina. Sí, señor presidente, yo creo que acá habría que hacer un cambio de todas maneras, que tiene que ver con la idea de que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Nosotros eliminamos en el artículo 4, a solicitud de la comisión, la idea de que el modelo de prevención fuera una causal de exención de responsabilidad para la persona jurídica. Por lo tanto, por coherencia, deberíamos eliminar también la referencia a la posibilidad de exención de responsabilidad del numeral primero del artículo 15. Ahora, ¿por qué está primero? No hay ningún orden de precedencia, no hay ninguna relevancia en el orden de precedencia de los factores. O sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo, son todos igualmente relevantes. Pero creo, señor presidente, que lo coherente sería hacer ese cambio para dejar coherente la otra inquietud que tuvo previamente la comisión en el proyecto. Ahora, que esté primero aquel no es una cuestión determinante, podría estar en otro numeral, es simplemente porque la existencia o no existencia de un modelo de prevención es una de las primeras cuestiones que se van a tener que ver para ver si la empresa ha cometido, por así decirlo, un desligo. Es definitivamente una empresa que no tenía ningún compromiso con el cumplimiento de la legalidad y el ordenamiento jurídico en general. Ya, entonces, diputado Cruz Coque, ¿se respondió la pregunta que hizo? Sí, se respondió la pregunta, pero también surgió otra inquietud, que es precisamente si eso se va a mantener ahí o va a haber alguna modificación. Ya, muy bien, diputado. Comparto la inquietud que acaba de plantear el diputado Cruz Coque, en orden a que para el proceso si bien nosotros la eliminamos respecto a la exención de responsabilidad penal, porque claramente no puede ser esta una causal de exención, yo creo que sí es procedente respecto a la determinación del número y naturaleza de las penas, en lo particular, ¿ya? Por lo tanto, no encuentro que corresponda eliminarla de esta fase, ¿ya? Porque sí sirve para el proceso de determinación de la pena y puede ser un elemento a considerar en la determinación de la pena, insisto, no para ni la exención ni la rebaja, pero sí para la determinación. Profesor Gonzalo Medina. Muchas gracias, señor presidente. Yo coincido con usted, pero no es la propuesta eliminar los dos, sino que delegar la existencia o inexistencia de un modelo de prevención que no fuere suficientemente adecuado en la persona jurídica y su mayor o menor grado de implementación, pero eliminar la referencia suficiente para eximir de responsabilidad. Creo que esa referencia debería eliminarse para ser coherente el proyecto, pero mantendría de todas maneras la referencia en el primero a la existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delito.
Estupendo, profesor. Entonces voy a someter a votación el numeral 15 y va a quedar en el número 1, la existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos, punto. Eliminado toda la referencia posterior. Y su mayor o menor grado de implementación. Ahí. Se eliminaría entonces que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Ahí quedaría bien. ¿Ya? Ya. En votación. Señor presidente, en votación el numeral 16, el artículo 51, con la prevención que usted ha hecho en el sentido de eliminar, por acuerdo unánime de la comisión, del numeral primero, la frase que no fuera suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica. Don Luciano Cruzcoque. Sí, sí, no sé si eso queda tan bien, pero bueno, lo voto en general a favor del artículo. A favor, don Luciano Cruzcoque. Don Miguel Mellado. A favor. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo. Don Matías Walker. A favor, señor secretario. A favor, señor Matías Walker. Y señor presidente. A favor. A favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0. Señor presidente. Pasamos entonces al numeral 17. ¿La 17? No. El número 17. 17, sí. Hoy ya tenemos las 5. Ya. 17. 51, número 17, señor presidente. Lo que hace es sustituir el artículo 16 de la ley vigente. El artículo 16 de la ley vigente establece circunstancias modificatorias de responsabilidad. Establece que en caso de concurrir una circunstancia atenuante y ninguna agravante, por ejemplo, tratándose siempre de delitos, se aplicarán solo 2 de las penas contempladas en el artículo 14, debiendo imponerse una de ellas en su grado mínimo. Tratándose de crimen, el tribunal aplicará solo 2 de las penas contempladas en dicho artículo, en su mínimo si procediere. De tal manera que va aplicando entonces las circunstancias que van modificando la responsabilidad, en el caso, en la forma que más o menos se señala el inciso primero, y ahí hacia abajo. Termina diciendo que, por ejemplo, si concurren varias atenuantes y la agravante prevista en esta ley, esta se compensará racionalmente con alguna de las atenuantes, debiendo ajustarse a las penas conforme a los incisos anteriores. La norma que sustituye esta disposición del artículo 16 se llama determinación de la extensión de las penas concretas. Dice, la extensión de las penas distintas de la extinción de la persona jurídica será determinada en el punto medio de su extensión, a menos que, sobre la base de los factores mencionados en el inciso segundo del artículo anterior, correspondiera imponer dentro de ese marco una pena de otra extensión. Para la determinación de la pena de multa, se estará además a lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley. Muchas gracias, señor secretario. Profesor Gonzalo Medina. Muchas gracias, señor presidente. Esta norma tiene una explicación muy arraigada en la praxis judicial chilena, que tiene la costumbre de imponer siempre las penas en el grado mínimo. Y nosotros consideramos que eso es inadecuado. Por lo tanto, consideramos que la pena siempre debería partir en el medio. O sea, si la multa va de 200 a 300 unidades tributarias mensuales, bueno, entonces la multa es de 250. Y es el tribunal el que tiene que justificar fundadamente en los criterios enumerados en la disposición anterior, porque sube o porque baja, pero no automáticamente, como sucede el día de hoy, que siempre en el grado mínimo de la pena. Y ese es un poco el objetivo en el cual innova la determinación de la extensión de las penas concretas en este caso, que no sea siempre una especie de indubio prosancionado, siempre la pena menor, sino la pena en el medio, y de ahí el tribunal tiene que justificar cómo se mueve en las extensiones legalmente posibles. Muy bien, señores. Voy a copiar la palabra
del colega Walker. Súper clara la explicación, creo que efectivamente tiene una razón práctica la norma. ¿Existiría alguna duda por parte de alguno de los señores diputados, de los demás invitados? Creo que es claro. En votación. Gracias, señor presidente. En votación el artículo 51, numeral 17. Don Luciano Cruzcoque, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano Cruzcoque. Sí, don Miguel Mellado. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo. Señor Matías Walker. A favor, señor secretario. A favor. Y señor presidente. A favor. El presidente a favor. 500. Aprobado. Aprobado. Pasamos al número 18. 18. Está en la página 24 del comparado. Artículo número 18. Dice, introduce en el título 2, a continuación del 16, el siguiente nuevo apartado. 2 bis, ejecución de las penas. Primero, eso por lo tanto es una cuestión más bien formal, numeral 18. El numeral 19 sustituye su artículo 17 por el siguiente. El artículo 17 en el texto original establece las reglas de determinación judicial de la pena. Para regular la cuantía y naturaleza de las penas, imponer el tribunal deberá atender, dejando constancia pormenorizada, su razonamiento en su fallo, los siguientes criterios. Los motivos de dinero involucrados en la comisión del delito, el tamaño y la naturaleza de la persona jurídica, la capacidad económica de la persona jurídica, el grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal, la extensión del mal causado por el delito, la gravedad de las consecuencias sociales y económicas, etcétera, que causare este delito. Para determinación judicial de la pena, tienen que considerar esos elementos. Ahora, en la norma que reemplaza el artículo 17, se denomina ejecución de la extinción de la persona jurídica. La sentencia que declare la extinción de la personalidad jurídica designará a una persona encargada de su liquidación, quien deberá realizar los actos o contratos necesarios para, primero, concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que sean indispensables para el éxito de la liquidación. Segundo, pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles, y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la apelación de créditos establecida por la ley. Tercero, repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios a prorrata de sus respectivas participaciones, sin perjuicio de su derecho para perseguir de los responsables del delito el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la persona jurídica a consecuencia de éste, en conformidad con las leyes aplicables en cada caso. Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el interés social, el tribunal podrá, mediante resolución fundada, ordenar la enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica en subasta pública, y al mejor postor, la que deberá efectuarse ante el propio tribunal. Eso es. Muchas gracias, señor secretario. Queda, creo que bastante clara la aplicación práctica de lo que va a ser una de las mayores sanciones para las personas jurídicas en orden a la extinción de la personalidad jurídica. El procedimiento es bastante claro y poco engorroso, así que yo sometería, si es que no existe ninguna pregunta, a votación inmediatamente el artículo. ¿Diputado Cruzcoque? Sí, no, solo saber, entendiendo que se trata de una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no debiera remitir esto exactamente a lo mismo que remite la ley de quiebra, o cómo se denomina la ley de quiebra hoy día? Sí, diputado Walker. Gracias, presidente. Sí, yo tenía la misma inquietud del diputado Cruzcoque, pero me explica en términos muy pedagógicos el profesor Aldunate que así está dicho, ¿ah? Porque efectivamente cuando uno ve el numeral 2,
señala que pagar la obligación de pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho, los plazos de todas estas deudas se tendrán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles, y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la prelación de créditos establecida por la ley. Y esa ley es la ley de reemprendimiento, la antigua ley de quiebra, y la prelación de créditos establecida por el Código Civil. Y eso es bueno que quede establecido para la historia fidedigna de la ley, pero yo creo que está bastante bien establecido en este numeral 2, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Someto en votación el artículo. Bien, señor presidente, en votación el numeral 18 del artículo 51. Veamos. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano Cruzcoque. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Miguel Mellado. A favor, don Miguel Mellado. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. Señora Camila Vallejo. Señor Matías Walker. A favor, señor secretario. A favor, señor Matías Walker. Y señor presidente. Señor presidente. A favor. A favor. Señor presidente, tenemos 6-0-0. Aprobado. Aprobado. Señor secretario, correspondería, si no me equivoco, el número 20, pero varios de estos artículos nosotros ya lo aprobamos, en conjunto con el texto. El 20 ya está aprobado. Después viene, no sé si el 17 TER. Parece que el 17 bis, el TER. Veamos. Vamos a ver qué pasó con él. Pero como quedan 5 minutos solamente de la sesión y varios de estos artículos ya fueron despachados, y para que la Secretaría pueda revisarlo tranquilamente y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, presidente.